¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Vanguardia, esperando que estén muy bien, agradecidos como siempre por su comunicación con nosotros en este programa que nos tiene más que contentos, ¿eh? Un programa que empezó como un proyecto pequeño, sin tantas aspiraciones, y ya nos encontramos en una nueva plataforma y muy pronto nos estaremos viendo las caras, o por lo menos ustedes a nosotros, ¿eh? Junto con quien les habla, cada uno de los invitados y columnistas que tiene este programa será transmitido a través de la plataforma YouTube, y eso nos tiene con bastantes expectativas para ver cómo seguimos, y estamos muy contentos de que esta comunidad sigue creciendo y está al firme con cada uno de los temas que tocamos cada semana. Y el de hoy no es un tema ajeno a este modus operandi que tenemos en La Vanguardia, si se puede decir. Varios de ustedes nos han escrito, nos han dado su parecer respecto a la polémica que ha tenido estas manifestaciones, respecto a esta performance, si se quiere, de una manera elegante, que han tenido los Juegos Olímpicos en esa polémica recreación de la Última Cena tomada del cuadro del artista Leonardo da Vinci, lo cual ha ocasionado bastante ruido y entendible molestia dentro del mundo cristiano, ¿no? Se generó inclusive muchos comentarios y publicaciones bajo el lema "Mi fe no es un juego". Y de eso queremos hablar un poco hoy, aportando el tema desde la editorial que siempre mantiene La Vanguardia en cuanto a estos temas. Y si es impulsado por ustedes, mucho mejor. Estamos muy contentos, como les decía al principio, de que debido a su comunicación e interés nosotros abarquemos este tema y veamos qué tenemos para decir desde este lado, y sobre todas las cosas, ¿qué tenemos que decir como cristianos ante este tipo de provocaciones? Sinceramente, cuando me enteré de todo este movimiento que había generado esta presentación que se realizó en los Juegos Olímpicos, haciendo alusión a la Última Cena, ¿no? Este cuadro que bien mencionábamos y que es un guiño directo a una manera de mofarse del cristianismo, ¿no? Tergiversarlo bajo un contexto también transgénero, ¿no? Bajo toda esta colectividad LGBT que tiene la total venia y el absoluto apoyo de los medios hegemónicos, de la cual goza debido a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo bajo estos términos, bajo estas condiciones. Las políticas de hoy hacen hincapié hacia este tipo de contextos, hacia este tipo de vidas, y así está el mundo, lamentablemente, ¿no? Y ese es el contexto del mundo en el que estamos. No es una novedad. Vivimos en una era en la cual cuentan con el absoluto apoyo de medios, de políticas de Estado, de el apoyo de ONGs e innumerables fuentes de recursos que permiten que todo este tipo de ideas y posturas sean compartidas a nivel masivo y sin ningún tipo de censura. Bajo ese contexto es que se da todo esto, ¿no? Y parece bastante obvio lo que estoy comentando, pero está bueno entender como punto de partida para pensar juntos en este tema que el mundo es mundo y el mundo es. Están en el mundo y viven como el mundo, ¿no? El mundo sin Dios es un mundo caído, es la expresión más gráfica del estado putrefacto en el cual se encuentra la raza humana. Hace todo lo posible por demostrar, consciente e inconscientemente, que quiere darle la espalda a su creador, que quiere darle la espalda a Dios. Y esto no debería de sorprendernos, aunque sí de importarnos. La pregunta que les quiero invitar a hacernos juntos es si debería afectarnos. ¿Debería afectarnos las burlas, las manifestaciones en contra de Dios? Tratemos de responder esto juntos. Primer punto que quiero tocar junto a ustedes es nuestra postura ante el mundo. ¿Para qué estamos? Cuando nos encontramos frente a una provocación como esta, deberíamos preguntarnos, ¿para qué estamos? Y la respuesta más concreta que se me pudo ocurrir a mí para charlar este tema junto a ustedes es que sí, para sufrir y padecer por la causa de Cristo.
Suena muy simplista, suena muy directa, suena a que todo es una bobada, que cualquier provocación debería ser pasada por alto, pero si no entendemos esto, si no lo hacemos pasar por el filtro de lo que es el corazón del Evangelio, tendríamos que estar peleando todo el tiempo. Tendríamos que estar haciendo guerras santas, como en las épocas de los caballeros templarios. Tendríamos que estar viviendo otra especie de evangelio o una fe que está bastante lejos de todo lo que nos enseñó Cristo desde que nació, murió y resucitó para estar a la diestra del Padre. Y de esto hay muchos ejemplos. ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos de los bíblicos, cosa que conocemos y bastante. Todo el tiempo los estudiamos, todo el tiempo hacemos referencias a ellos. Es algo que no debería de sorprendernos. Siempre ha estado ahí. Les ha pasado a los antiguos, está pasando ahora y también pasará hasta que Dios así lo quiera. Gracias a Dios no solamente nos basamos en relatos bíblicos, si bien le damos la relevancia y la importancia que tiene que tener la palabra de Dios, también tenemos historia que nos han transmitido los queridos hermanos contemporáneos, esos misioneros, esos hermanos en la fe que después de la iglesia primitiva continuaron con ese legado de padecer, de sufrir por la causa de Cristo. Y no solamente burlas y provocaciones, varios de ellos tuvieron que padecer hasta la muerte, entregar su propia vida, ser torturados, ser literalmente mártires en manos de aquellos que no solamente se burlaban de Dios, sino que odiaban a Dios y a todo aquel que quisiera representar esta fe. Si volvemos la mirada hacia el Evangelio, para continuar desarrollando esto, quiero invitarles a responder otra pregunta. ¿Por qué ya no estamos tan dispuestos a sufrir? Una de las respuestas que viene no solo a mi mente, sino a mi corazón, es el auge de un evangelio decadente. Y sé que duele oír estas cosas, porque lo primero que pensamos es que en nuestra iglesia no se escuchan estas cosas, pero hay que tener dos dedos de frente y hay que estar realmente ciego y sordo para no hacerse cargo de esto. Hay lugares donde todavía prima un evangelio decadente, y eso es lo que condiciona el andar de muchos cristianos hoy en día. Hemos tenido la oportunidad en otros programas de hablar de algunos temas, no todos, en muchos de ellos estamos en deuda y les haremos justicia, pero por arribita hemos tocado el tema de cómo ha influenciado lamentablemente varias temáticas y problemáticas sociales que han entrado al cristianismo y han generado varios vicios, inclusive varias lagunas legales, podríamos decir, en cuanto a la palabra de Dios, que no son para nada bíblicas y que las hemos tomado bajo un barniz de fe, bajo el costumbrismo tradicional y ese versículo que a veces nos sirve de excusa, que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, para poder hacer cosas que si nosotros nos paramos seriamente a pensar desde un corazón humilde, desde alguien que quiera hacer absolutamente todo lo que Dios mandó y estar en su voluntad, deberíamos cuestionarnos. Y el hecho de estar viviendo bajo esta era del relativismo, donde todo es relativo, lamentablemente hemos terminado en varios lugares y en varios sectores, y por qué no varios cristianos, teniendo un evangelio que no es 100% puro, que su esencia ha sido diluida bajo otras cosas, bajo otros filtros. Y ejemplos de esto es un evangelio que carece de sacrificio, que carece de entrega, un evangelio donde no se permite menguar, donde no está explícito el ponerle otra mejilla. En resumen, un evangelio sin amor. El verdadero amor ama en el dolor. El verdadero amor ama en la ofensa. De eso tenemos incontables ejemplos. Ejemplos de hermanos nuestros, de hermanos cercanos, de hermanos que han vivido en otras décadas, en otros tiempos. Y por sobre todo, del ejemplo máximo, de aquel a quien hay que seguir, Jesucristo mismo. Para compartir junto a ustedes, me anoté varios versículos en donde tanto Jesús como también los discípulos tuvieron que soportar varias burlas y ofensas por creer lo que creían, por vivir lo que creían. Y entre ellos, voy a nombrarlos rápidamente para que ustedes los busquen tranquilos y lean todo en su contexto, que no es la idea, como siempre, hacer un estudio
en profundidad, sino mencionar a modo de fuente y para tomarnos o afirmarnos en el punto que queremos traer en cada programa, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 9, versículo 24, les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida, les decía Jesús. Y se burlaban de él, nos dice acá en el libro de Mateo, ¿no? También tenemos en Marcos, capítulo 5, versículo 40, y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Acá tenemos la visión de Marcos en cuanto al mismo acontecimiento. Después Lucas 8, versículo 53 nos dice, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. Esto es el mismísimo Dios hecho hombre, Jesús mismo, haciendo milagros delante de los hombres, y varios de ellos se burlaban de él, inclusive teniendo que tragarse sus palabras al vivenciar y reconocer que de él había poder, que él tenía algo que ofrecer como prueba de que él era el Hijo de Dios. Aún así se burlaron de Jesús, ni más ni menos. ¿Qué nos queda para el resto de los mortales? Lucas 18, versículo 32 también nos dice, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Estas son palabras proféticas que el mismo Jesús había avisado de lo que tendría que padecer, el precio que él tendría que pagar por esa entrega, por esa pasión que tuvo hasta el final por cada uno de nosotros. Mateo 27, versículo 29 nos dice, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose le hacían burla, diciendo, salve Rey de los judíos. Mateo 27, 31 también nos dice, después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Lucas 22, 63, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Varias visiones de los distintos apóstoles que escribieron sobre estos temas, ¿no? La burla es un tema constante y reiterativo en estas situaciones por las cuales Jesús mismo padeció y soportó por cada uno de nosotros. Es el corazón de esta píldora reflexiva que tenemos para compartir con ustedes. Hasta el momento, ¿cómo van llevando este tema? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Quieren opinar? ¿Quieren comentar? Como siempre, les invitamos a que nos envíen un mensajito de texto o de WhatsApp, como ustedes prefieran, al signo de más 598-91-610-610. Ustedes comparten con nosotros todas las aristas, todas esas cosas en las cuales están de acuerdo o no, que aportan como siempre al programa. Continuando con más ejemplos de cómo convivía Cristo mismo con la burla. Marcos 15, versículo 31 nos dice, de igual manera, también los principales sacerdotes junto con los escribas burlándose de él. Entre ellos decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Herodes, nos dice en Lucas 23:11, con sus soldados después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Lucas 16:14 también nos dice, los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y en Hechos ya la iglesia viviendo lo que era padecer en este aspecto también por esta fe en Jesucristo. Nos dice Hechos, capítulo 17, versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Como tantos otros, hasta el mismo Pablo tuvo que padecer en carne propia. Jesús mismo le dijo, este hombre tiene que saber cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y estoy seguro que luego de escuchar todas estas referencias, todos estos versículos, varios de ustedes, y me incluyo, estamos pensando que la burla no es para tanto. Que a veces nos gana el hecho de responder de una manera enérgica, ¿no? Como esos jugadores de fútbol que están bajo un contexto de fricción en medio del partido y después se dan cuenta que no era para tanto. O como muchos de ellos dicen, esas cosas quedan en la cancha. El partido ya terminó y si lo hubiera pensado mejor, no hubiera reaccionado de la manera que reaccioné. Tal vez varios de ustedes se están planteando esta posición luego de haber reaccionado de la manera en que por lo menos gran parte del mundo del cristianismo ha reaccionado
con esta provocación, con esta burla, con esta mofa, que hace referencia directa, a pesar de que es tomada de una obra de arte, al cristianismo, a nuestra fe, como lo han tomado varios de nuestros hermanos, y están en todo su derecho. Pero desde La Vanguardia nosotros queremos aportar esa mirada crítica, esa editorial que siempre creemos necesaria para este tipo de casos y sobre todo para estos tiempos en los que estamos viviendo hoy. Hace años acá en el Uruguay había una publicidad de una bebida muy conocida y su eslogan era "Cortá con tanta dulzura". A veces cuando veo parte del cristianismo de hoy, que trata de ser tan sofisticado, que trata de ser tan atractivo, que trata de ser de tan buenos modales, tan simpático, tan agraciado para con el mundo, tan complaciente. Y siendo absolutamente sincero con ustedes, cuando veo ese tipo de evangelio, siento un poquito de asco. Lejos está de lo que acabamos de leer, de lo que acabamos de compartir con ustedes en estos pasajes, por ejemplo, que si somos sinceros con el corazón del evangelio, que está ahí, que siempre ha estado ahí, que está en las Escrituras, y sé que varios de los que han tomado estas posturas, varios de los que están escuchando hoy, saben de la palabra de Dios, saben el precio, saben las promesas que hay detrás de toda esa entrega, de todo ese camino que hay que transcurrir antes de llegar a la eternidad, a lo que vale la pena, por lo cual vivimos y transmitimos y padecemos por la causa de Cristo. ¿Será que nos hemos vuelto demasiado blanditos en nuestra manera de ver la fe? ¿Será que la comodidad ha llegado inclusive a nuestra manera de pensar y de percibir cómo nos tiene que tratar el mundo? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Juan 16, un capítulo más que conocido, sobre todo por las cosas que Jesús mismo les advertía a sus discípulos, ¿no? No lo vamos a leer entero, pero se los dejamos para que ustedes le hinquen el diente más tarde y con tiempo de todas las cosas que podemos destacar de ese capítulo, pero vamos a subrayar algunas cosas que son más que interesantes y que vienen muy bien para el tema que estamos tratando hoy. Nos dice el principio de este capítulo, ¿no? En Juan capítulo 16, versículo 1, les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Los expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Acá una clara referencia al fanatismo religioso inclusive, ¿no? Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre, ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. Estoy compartiendo con ustedes la versión Dios habla hoy, es bastante contemporánea, bastante simple para que cualquier persona entienda, ¿no? Más allá de su nivel, más allá de su búsqueda en cuanto a la palabra de Dios, lo puede entender más que muchas veces la Reina Valera, por ejemplo, ¿no? Entre tantas otras. Jesús es claro en este tema. Les avisé con tiempo que esto iba a pasar. Y este es otro punto importante en cuanto a cómo se maneja el mundo respecto a cómo trata y maltrata a la gente de la fe, a las personas que creen en Jesús, al cristianismo. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que hay personas que pareciera que viven en una realidad paralela, o por lo menos muy lejana de la que varios hemos entendido. En cada espectáculo, sea deportivo o sea de entretenimiento, siempre hay un lugar para el arte, para lo artístico, para compartir algo, ¿no? Tenemos el Super Bowl, que también tiene una parte musical para mostrar un espectáculo. Tenemos también lo que es el mundo fútbol, la NBA. Siempre hay una apertura y un cierre para mostrar estos espectáculos. Y en la mayoría de los casos, si no es todos, y los desafío a que presten atención o a que busquen en internet, en cada uno de estos espectáculos se trata de dar un mensaje. Ahora bien, para no ser tan duros, quiero también admitir que se necesitan ciertos conocimientos de ocultismo, de mensajes subliminales, de simbología y demás para entender todos estos guiños que a fin de cuentas hacen o alusión directa a Satanás y a todo tipo de ramas ocultistas, o burlas y ofensas y blasfemias y herejías contra Dios, que es el tema puntual que nos convoca hoy. Pero como desafío quería dejarles este dato, ¿no? Para que ustedes también
corroboren y vean que no es un tema de los Juegos Olímpicos. Siempre ha estado implícito, ¿no? Ni que hablar de temas de series, de películas, que siempre como recurso está, en muchos casos, el burlarse de Dios de alguna manera. Siempre tratan de buscarle la vuelta para terminar ahí o hacer un guiño entre medio de la idea que quieran transmitir, la película, el guión, lo que sea. Siempre tratan de hacer esa burla, ¿no? De hacer esa provocación y a fin de cuentas mostrar de qué lado están, porque no es simplemente burlarse de todo, es marcar una posición clara y es lo que hacen con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, volviendo a Juan 16, ya vimos que en el comienzo del capítulo Jesús habla de varias cosas, pero advierte de que les avisa con tiempo de que la van a pasar mal, de que van a venir cosas que harán que necesiten del Espíritu Santo mismo, de Él mismo, de otra manera de experimentar a Dios para poder soportar todas estas cosas. Este capítulo habla de lo que hace el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Mientras vamos desarrollando este capítulo, también habla de lo que tendría que pasar, ¿no? Su entrega como sacrificio vivo por cada uno de nuestros pecados, su resurrección al tercer día, varias cosas que trataba de explicarles en ese momento y que también los preparaba para luego de que Él los dejara temporalmente, ¿no? Dejando ese Espíritu Santo que es el que los va a capacitar, dar poder y permitir resistir hasta el final cada una de las aflicciones que tendrían que padecer y sobreponerse ante ellas, ¿no? Si seguimos en este capítulo tenemos, por ejemplo, los ama porque ustedes me aman a mí, hablando de Dios, ¿no? Dios Padre, y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir a este mundo y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Y al finalizar, ya en el versículo 33, nos dice algo que nos permite cerrar muy bien la reflexión del día de hoy. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, nos dice esta versión. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Esto nos dice Jesús en esta versión Dios habla hoy, más actualizada, ¿no? En otras versiones tenemos la clásica Reina Valera que nos dice en el mundo tendrán aflicción, nos dice, ¿no? Nos habla de que vamos a padecer. Y es algo que ha marcado la historia de la iglesia desde el principio hasta el fin. Jesús como ejemplo, Jesús como alguien que no solamente lo habló, lo transmitió, sino que también lo vivió. Y todos aquellos que vinieron después de Él también lo vivieron. Y ni que hablar antes de Dios, y ni que hablar antes de Jesús. También tenemos historias en el Antiguo Testamento de vivir por fe, de vivir siendo justos. Ahora, ¿qué respuesta tenemos ante las provocaciones y las burlas? Tenemos dos caminos. Y la Biblia también nos habla de esto. Podemos responder bajo la antigua ley, del ojo por ojo y diente por diente. Podemos responder bajo los instintos más primitivos que tiene el ser humano y que hasta el día de hoy no solamente generan muertes, sino genocidios innumerables y todo tipo de barbaridades que pueda haber con un alma que no tiene a Dios. ¿Cuál es el otro camino que tienen los hijos de Dios? Comportarse como tales. Vivir como hombres y mujeres de Dios. Con pantalones, dijeran en otro tiempo, dejando de llorar tanto, viviendo con amor. No debe haber mensaje más violento que una persona que responde con amor ante la ofensa, que responde con amor ante la burla. Muchas de estas personas que se suman a este tipo de manifestaciones provocadoras, que uno de sus lemas es la iglesia que mejor alumbra es una iglesia que está ardiendo, haciendo alusión a que sirve mejor cuando está quemada, si no, no sirve para nada, ¿no? Yo creo que está siendo hora de que los cristianos se vuelvan violentos, pero violentos en amor, radicales en nuestra manera de amar, sorprendiendo realmente a este mundo, que no solamente sabemos quejarnos, que no solamente sabemos llorar, que no solamente exigimos justicia en estos sistemas que fallan,
que están bajo hombres caídos, igual que cada uno de nosotros, sin Dios. Que volvamos a amar como Cristo, que volvamos a amar como Él lo hizo. No debe haber mejor respuesta ante la ofensa, ante la burla, que soportarla y responderla con una sonrisa, diciendo como decían los antiguos: Jesús te ama. ¿De qué manera respondió Jesús en el momento de mayor auge de violencia y provocación? Cuando fueron a arrestarlo y luego de ser traicionado por uno de los suyos. Pedro le corta la oreja a un soldado, ¿se acuerdan? Poniendo resistencia a esta injusticia, que humanamente es entendible, pero divinamente inaceptable. Jesús reta a Pedro por su accionar y restaura la oreja cortada del soldado romano. ¿Y por qué menciono este accionar, este acontecimiento en este tema? Porque, queridos amigos, no estamos para cortar orejas. No estamos para responder de la misma manera ante el ataque y la ofensa. No estamos para dar las respuestas esperadas. Estamos para responder con amor genuino, con una paz inentendible, con una misericordia que entiende que el mundo no sabe lo que hace. Y esto se le dijo hace más de 2000 años desde una cruz, porque así es como se nos encomendó conducirnos, y es la única manera de poder amar. Desde estos micrófonos, a todos los que están escuchando, les hago un llamado a la violencia, y esa violencia que nos cita Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Qué violentos pueden arrebatar al reino de Dios? Aquellos que no viven bajo lo esperado, aquellos que no responden bajo las leyes humanas, aquellos que no están dispuestos a doblegarse ante cualquier tipo de maltrato e injusticia. Porque la fe es eso, porque la fe es entrega, porque la fe es padecer, porque la fe es soportar, porque el amor de Cristo ama más allá del dolor, ama más allá de la ofensa. Sea en los Juegos Olímpicos, sea en cualquier espectáculo, sea bajo cualquier institución, sea bajo cualquier contexto. Tenemos que dejar de quejarnos, tenemos que dejar de llorar, tenemos que empezar a amar. El día que hagamos eso, partiendo por mí primero, haremos la diferencia. Vamos a hacer una diferencia realmente radical y de calidad para con todos aquellos que quieran animarse, a mofarse, a burlarse y a confrontarnos con lo que creemos. Hasta acá la reflexión de hoy, como siempre, invitarlos a que, si están de acuerdo o no, se comuniquen con nosotros. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál fue tu postura respecto a esto que no cayó para nada bien dentro del mundo cristianismo con esta interpretación de la última cena que aconteció en los Juegos Olímpicos de París 2024? Como siempre, los esperamos semana a semana para compartir junto a ustedes y encantados, como siempre, de leerles, de ver sus aportes en este programa que lo hacemos entre todos. Que pasen muy, pero muy bien. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM.